Buenos días, Iglesia de Houston. Es bueno estar adorando con ustedes esta mañana, como se dijo, por otro domingo más en nuestra serie del libro de Santiago. Ahora, Santiago fue el hermano de Jesús y hace un par de semanas comenzamos con Santiago capítulo 1 y hablando acerca de lo que significa ser el hermano de Jesús. Qué cosa tan increíble que Jesús fuera tu hermano físico y cómo debió de haber sido eso. Hablamos de buen consejo de hermanos, de un hombre que tenía al mejor hermano del mundo y para nosotros es que nos pide que seamos hermanos y hermanas mutuos. Después Doug compartió con nosotros un trabajo fenomenal hablando acerca de un pasaje famoso en Santiago capítulo 2 y el hecho de la fe en los hechos, cómo la fe y los hechos, las obras encajan, y hizo un buen trabajo asombroso con un buen reto. Después Derek predicó acerca de Santiago 3 y habló acerca de domar la lengua y de lo poderosa que es la lengua, cuántos problemas nos puede dar en diferentes formas en las que nosotros somos llamados a verdaderamente a domar a la lengua. Y la semana pasada tomamos un pequeño descanso y como iglesia, como la iglesia del área de Houston, adoramos con todo el continente africano y ellos dirigieron nuestros pensamientos con hermanos y hermanas de Sudáfrica, Kinshasa, África Central, Nairobi, el este de África, en Nigeria, en Lagos, en oeste de África, y pasamos un tiempo grandioso adorando con nuestros hermanos de todas partes del mundo. Pero el día de hoy el plan es hablar acerca de Santiago capítulo 4. Y Santiago capítulo 4 no tiene un versículo en sí tan famoso o bien conocido como Santiago 2 y la fe contra las obras, o el 3 con el hecho de domar la lengua. Pero el capítulo 4 de Santiago habla de un tema que creo que es muy relevante. Santiago 4 habla acerca del conflicto y cuando tenemos y por qué tenemos conflicto en nuestro mundo. Creo que esto es ligeramente relevante, ¿verdad? Hay mucho conflicto, no falta en este mundo, no falta el conflicto en nuestra nación, no falta conflicto aún en nuestras ciudades y en nuestros vecindarios. Nosotros vemos el conflicto por nuestra economía, en cómo describirlo, cómo sanar las heridas raciales, conflicto en cuanto a la educación y la mejor manera de poder lidiar con esto, quién debe ser presidente, conflicto en cuanto a cosas tontas, cosas pequeñas que no importan, como a qué equipo le vas o a qué universidad fuiste y apoyaste. Pero la verdad es que somos una sociedad consumida por el conflicto. Desde pequeños hasta grandes es parte de quienes somos. Todo mundo está enojado con alguien, pero honestamente la verdad es que cada grupo de gente a lo largo de toda la historia de la humanidad ha estado orientada hacia el conflicto. Desde el pecado de Adán en el jardín, todo grupo, todo pueblo hasta el día de hoy ha tenido un problema con conflicto. Y la Biblia nos enseña acerca del conflicto. Su audiencia era gente que tenía problemas con conflicto y siempre es relevante, para siempre, a lo largo de toda la historia de la humanidad y de todo el futuro. Desde Abel y Caín hasta Trump y Biden. Ha habido conflicto desde el principio, habrá hoy y continuará. Y está habiendo problemas con el sonido. No sé si sea yo o si es el equipo. Ustedes desean, pero no tienen, así que ustedes matan. Ustedes no pueden recibir lo que quieren, así que ustedes pelean. Ustedes no tienen porque no le piden a Dios. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y este es el comienzo del capítulo 4 de Santiago. Solamente lo que toma es volverse a Dios. Santiago hace la pregunta, ¿qué es lo que causa las peleas? Y su respuesta es de que son deseos que no se cumplen y no recibir lo que tú quieres. Nosotros tenemos deseos que no se cumplen, expectativas que no se cumplen, cosas que queremos no suceden. Y entonces nosotros no vamos a Dios con esos deseos. Si en algún momento, si alguien me trata bien, tenemos todos esos deseos, todas estas necesidades, algunos más legítimos, otras menos legítimas, pero sentimos. Y Santiago dice
Y ellos van a pelear unos contra los otros porque no le pides a Dios. Las expectativas no cumplidas son peligrosas. Santiago dice que los deseos van a hacer batalla, pelea dentro de nosotros. Esta batalla interna nos separa de Dios, pienso yo. Después de todo, si nosotros creemos en Dios y si nosotros creemos en Dios y que Él está supuesto a proveer para nosotros, a menos de que tú seas un ateo y no creas en Dios, si tú crees en Dios como verdaderamente Dios, como Padre, entonces tú crees que Él está supuesto a proveer para ti. Y cuando tú quieres cosas y tienes deseos y no las recibes, entonces automáticamente ¿qué pasa? Comienzas a echarle culpa al Dios que debería darte esas cosas. Yo no estoy recibiendo lo que quiero. C.S. Lewis tiene una cita en la que dice, Padre y proveedor. Dice, nosotros no queremos no tanto un padre, pero un abuelo en el cielo. Un Dios que dice lo que nos pase en la vida, ¿qué importa siempre y cuando ellos estén contentos? C.S. Lewis dice que una manera lógica, con la manera que él tiene de hablar, no queremos un padre en el cielo, porque un padre en el cielo a veces tiene que decir que no. Lo que verdaderamente queremos es un abuelo en el cielo. Queremos un abuelo que simplemente nos da lo que queremos. Y lo que tú quieras te lo doy, no importa, siempre y cuando te haga feliz, eso haré. Siempre y cuando tú estés contento, yo te doy lo que quieras. Eso es lo que andamos buscando de Dios a veces. Y cuando no lo recibimos, tenemos conflicto. Porque nosotros no nos gusta cuando papá nos dice que no. No nos gusta no recibir lo que queremos. Nota aquí a Santiago, él conecta los deseos no cumplidos inmediatamente con dos ideas. Dice, ustedes tienen estos deseos que no se cumplen, no van a Dios por ellos, y como no reciben lo que quieren, primero que nada, ustedes sienten codicia. El codiciar, porque cuando no recibimos lo que queremos, nos ponemos con celos de los que reciben lo que pensamos que nosotros merecemos o queremos. No es solamente que Dios, ¿por qué no me das ese nuevo empleo? Es que yo empiezo a codiciar, a querer lo que el otro tiene. No solamente Dios, ¿por qué no me lo das a mí? Pero ¿por qué no me lo das a mí? ¿Y por qué se lo diste a él? ¿Cómo mi hermana recibió esto? ¿Por qué mi hermano recibió el otro? ¿Por qué este sí, aunque él es malo? ¿Por qué ella sí, si ella no le importa acerca de ti, tanto como yo? Esta es la manera en que nuestros deseos internos y batallas trabajan. Cuando estas pelean en nuestra mente, así es como funcionan. Nosotros batallamos con Dios y resulta en conflicto con los demás. Si nosotros no estamos recibiendo, es por culpa de ellos. Tiene que ser. Si Dios no me lo da, es porque ellos me lo quitaron. Como si Dios tuviera una cantidad limitada de lo que sea. Es como si ellos se robaran el amor de Dios antes de recibirlo. O se robaron la bendición de Dios antes de recibirla. Porque vemos a Dios en este modo finito. Ellos reciben y de alguna forma quita de lo mío. Y entonces ellos lo reciben y puede ser quien sea. Cuando no recibimos lo que queremos, vamos a la guerra en nuestra mente y nos enojamos y alguien tiene que salir con culpa. Nosotros no volvemos a Dios. Si nosotros no miramos a Dios como la fuente de lo que queremos, entonces no recibimos lo que queremos y no recibimos lo que necesitamos. Si no vamos a Él como la fuente, si no vamos a Dios diciendo, Dios, por favor. Y algunas veces cuando vamos a Dios, vamos con los motivos equivocados, vamos con motivos egoístas. Nos sentimos como que, pues yo ya oré para que me ganara la lotería y no me la he ganado. ¿Cómo te atreves, Dios? Es un ejemplo un poco ridículo, pero son cosas que le pedimos a Dios, que queremos, que deseamos. Dios el Padre, no Dios el Abuelo, que siempre nos está mal acostumbrando, pero Dios el Padre no nos lo ha dado. Y quizás sea porque no nos lo ha dado todavía, o quizá porque sabe que no es lo mejor para nosotros. De una u otra comenzamos a pedir cosas, a desear cosas, comenzamos a batallar en nuestra propia mente, comenzamos a pelear, comenzamos a decir, ¡dámelo! Empezamos a sentirnos como que yo te lo pedí, pero lo pedimos con los motivos equivocados. Sabes, la verdad es que el conflicto no es en sí malo. No es algo malo el tener conflicto en nuestro mundo. Estamos supuestos a pelear por el bien de este mundo, pero no estamos supuestos a pelear con la sabiduría que viene del mundo. Y estar cómodos con el conflicto. Toda mi vida he estado contento con el conflicto. Mi familia está contenta con el conflicto. No digo que son buenos. Digo que son buenos a tener conflictos. Están cómodos. Se pelean unos con los otros. Pelean con otras gentes. Pelean con palabras.
pelean con puñetazos o violencia. Siempre he sido una persona cómoda con el conflicto. Pero mientras que el conflicto en sí no es malo, a la manera que yo siempre me he dirigido en cuanto al conflicto y como continúo viendo el conflicto, es malo. Porque mi forma de conflicto es el utilizar mi propia fuerza, mi propia sabiduría, mis propias palabras y tratar de ganar. La verdad es que cuando nosotros tenemos conflicto, el conflicto, ¿sabes? No está supuesto a ser con nuestra propia fuerza. Estamos supuestos a ir a Dios y creer sus respuestas para nosotros, sus respuestas para nuestro mundo. Estamos supuestos a ir y creer en las armas que Él utiliza, las armas para cambiarme, las armas que Él utiliza para cambiar nuestro mundo. Estamos supuestos a confiar en Él para completar lo que parece completamente, irrevocablemente quebrado. Tú estás confiando en Dios para respuestas en tu vida, o estás confiando en ti mismo y estás batallando en tu corazón y terminando con conflicto con las personas. Estás confiando con las respuestas de Dios para tu matrimonio, donde tú piensas, no, yo sé lo que tiene que suceder en mi matrimonio, yo sé que tiene que cambiar, yo sé que tiene que comenzar, yo sé que esto tiene que terminar. Tú estás confiando en Dios o estás peleando con las armas de la sumisión, las armas de la disposición, el estar listo para estar equivocado. Confías en Dios para las respuestas que te da en tu vida en cuanto a tus hijos. Tú confías en Él con respuestas en tu vida cuando se trata de tu bienestar, de tu felicidad, de tu seguridad. Tú confías en Él no solamente para tus necesidades así, pero para tus deseos. Confías en Él o estás tratando de proveer para ti mismo, encontrando tu propio modo y teniendo codicia, deseando lo que otros tienen y al fin y al cabo llegando al conflicto. Tenemos que voltear a Dios, tenemos que regresar a Dios. Y en el capítulo 4, Santiago continúa en el versículo 4. Dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? La primera cosa es que tenemos que volver a Dios. La segunda cosa es que el no volver a Dios es adulterio. Eso es lo que dice. Ustedes gente adúltera. Dice, esto es odio hacia Dios. Y la verdad es que nosotros miramos el adulterio frecuentemente, obviamente adulterio sexual, pero yo hice algo malvado, algo terrible en contra de ti y eso fue adulterio. Pero aquí Santiago, el hermano de Jesús, él es un grandioso cristiano comprometido con Dios. Dice, no, el adulterio no es cuando cometes una gran ofensa contra Él. El adulterio hacia Dios es cuando tú tienes deseos y tú no vas a Él para que Él los cumpla. El no volverse a Dios es adulterio. Para ti quizás sea algo un poquito muy alejado, tal vez está utilizado un lenguaje muy alto, muy grande, que está fuera de proporción en el calificarlo con adulterio. El solo no haber orado a Dios no quiere decir que yo lo estoy engañando. Sí, pero considera lo que es el adulterio. El adulterio en el matrimonio es cuando tú es el no ir a tu cónyuge para que tus deseos sexuales se cumplan. En lugar de eso es ir fuera del matrimonio para que tus deseos sexuales se cumplan. Eso es el adulterio. Es cuando tú has hecho una promesa a tu cónyuge que solamente tú serás la persona que cubre todos mis deseos sexuales. Y entonces tú rompes esa promesa, sales de esa persona y en adulterio tú recibes esos deseos de alguien más. Aquí Santiago, mira lo que está diciendo. Considera qué tan cerca es esto. Si te consideras un cristiano, tú prometiste que ibas a ir a Dios para todas tus necesidades, para todos tus deseos. Tú prometiste que tú serás mi proveedor. A ti iré, tú y yo, exclusivamente, solamente tú y yo. Y si ese es el caso, entonces ¿qué más se le puede llamar cuando tú tratas de ir a conseguir gratificación de parte tuya o de otra persona? ¿Qué podría ser llamado cuando en lugar de ir a Dios como tú prometiste que lo harías cuando sentiste el deseo, ir y recibiste cumplimiento en otra parte? ¿Con qué estás utilizando para engañar a Dios? ¿A dónde vas para las respuestas? ¿Tú vas a Dios para tus respuestas o tú estás engañándolo? Tú en lugar de eso estás yendo a la política. Tú te diriges a la filosofía, vas a los podcasts tú vas a libros, tú en lugar de eso vas a la educación, tú en lugar de eso vas a la sabiduría de este mundo.
a dónde te estás dirigiendo. Si no es a Dios, es adúltero. ¿A dónde estás yendo para deseos? Cuando tienes un deseo y dices, yo necesito algo que ayude, algo que me haga sentir mejor. ¿A dónde tú vas? Algo que me dé alivio. ¿Vas a donde Dios o vas a la impureza sexual? Tú vas al dinero, tú vas al poder, al éxito en el trabajo, tú vas al materialismo, tú vas al hecho de dejar que darle rienda suelta a tu enojo porque se siente bien. Esas cosas son adulterio. Dice, de acuerdo con Santiago, dice, Dios es un Dios celoso. Es un celo justo, recto. Tiene otra raíz en la Biblia que los celos del hombre. Son celos justos, pero sigue siendo celos. Dios es justo. Dios es celoso. Y algunas veces eso no nos gusta. Pensamos en que, en alguna forma, como lo que dijo C.S. Lewis anteriormente, no queremos un padre, queremos un abuelo. Porque un abuelo nos da lo que queremos. Un padre a veces tiene que decir que no. La verdad es que no queremos un esposo. No queremos un esposo, queremos un abuelo. No queremos un esposo que es celoso y que quiere que seamos de él solamente. Queremos a alguien que nos deja hacer lo que queramos y que diga lo que tú quieras. Pero Dios es celoso como un esposo y cuando no vamos a Él por respuestas, cuando no vamos a Él con nuestros deseos, estamos engañándolo. ¿Qué significa eso de manera práctica? Bueno, la verdad es que toda la verdad que existe en este universo creado por Dios, le pertenece a Dios. Así que si tú vas a algún lado a conseguir verdad y encuentras verdad en el mundo y encuentras verdad en otros lugares, al fin y al cabo le pertenece a Dios porque Él es el que creó esa verdad. Pero el problema viene en que lo hace a Él celoso es cuando vas a esa verdad de esa otra fuente y tú no reconoces que cualquier verdad que poseen, toda al final y al cabo pertenece a Dios, viene de Dios. Entonces cuando yo digo, tú no puedes leer un libro, no puedes conseguir respuestas de otro lado. No, lo que yo estoy diciendo, si tú tienes que definir la verdad, tienes que reconocer y darte cuenta que cualquier verdad que ha sido encontrada por la psicología, por la filosofía o cualquier verdad que ha sido encontrada en la política, en alguna búsqueda por justicia, cualquier verdad pertenece a Dios y Él es la fuente al fin y al cabo. Él es el sitio a donde tenemos que ir. Él es el que tenemos que reconocer cuando encontramos la verdad. Lo mismo cuando llegamos a cumplir un deseo. Quizá encuentres alegría y felicidad en diferentes lugares en este mundo, pero si tú encuentras alegría de manera justa, pero rehusas admitir que esa alegría viene de Dios y viene por Dios y es una bendición de Dios en tu vida, eso es adúltero. El no volver a Dios para dirección, para respuestas, para necesidades y deseos, es adulterio. Santiago 4 continúa en el versículo 6. Dice, pero es adúltero, pero Él da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Hay gracia. Hay gracia cuando no nos volvemos a Dios. Dice, es algo serio. Pero cuando cometes ese error, Dios nos da más gracia. Cuando tú cometes ese error, Él se va a oponer a ti. Él se va a oponer al orgulloso que no se vuelve a Él. Pero cuando tú regresas a Él, Él muestra favor al humilde. La gracia está ahí para nosotros. Nos deja regresar a Dios y a su sabiduría en cualquier momento. Pudimos haber estado confiando en otras cosas. Pudimos haber estado de una manera ingrata, ignorando a Dios y todas sus provisiones, haber dicho, no quiero tu sabiduría en mi vida, Dios, no quiero tus respuestas en mi vida, quiero hacerlo yo solo. Pero podemos regresar a Él y a su sabiduría en cualquier momento. La gracia es algo grandioso y lo sabemos que la gracia es algo enorme, pero la gracia por adulterio es aún mayor, en verdad lo es. Yo sé que todos los pecados son iguales, yo lo sé, ya sean grandes o pequeños, me separaban de Dios y han jugado un papel. Colgaron a Cristo en la cruz, aun si hubiera pecado una sola vez y solamente una vez.
Pero si Dios es celoso como un esposo y da perdón por el adulterio, de alguna forma es igual que su perdón de cualquier otro pecado que cometamos. Si Él verdaderamente es celoso como un esposo y su gracia por nuestra manera adúltera, su abandono adúltero es aún mayor. Eso demuestra que este no es un ser supremo, alejado, distante y de manera fría y calculadora dispensa la gracia. Tú has pecado y te perdono. Tú has pecado y te perdono. No es un ser supremo y distante utilizando la gracia, dispensando la gracia y cubriendo y perdonando pecados. Es un esposo lastimado, herido y rechazado. Es un amante rechazado que está esperando el regreso de su amada y cubriendo sus pecados con su amor. Eso es lo que la gracia es. Y Santiago, aquí el hermano de Jesús, dice, Dios nos da más gracia. Nos ayuda más con la gracia. Tú has rechazado a Dios al no volverte a Él, pero Él está dispuesto a recibirte con alegría y cubrirte con su amor. La gracia es algo hermoso. Pero Santiago conecta a la gracia no solamente con el perdón. Es interesante porque la gracia es hermosa, nos encanta esa imagen preciosa, pero algunas veces podemos estar abrumados con la idea del perdón por nuestro adulterio. Podemos ser como parados y caer de rodillas simplemente por decir no lo merezco, esto es asombroso, es espectacular, ¿cómo es posible que algo pueda vencer esto? Pero la belleza de la gracia es solamente parte de la imagen. Santiago conecta la gracia con este versículo, con la humildad y la sumisión. Dice, Dios ofrece más gracia, pero ¿sabes qué? Él ofrece más gracia, siempre da más gracia, a Él nunca se le acaba la gracia. Y dice, Dios se opone a los orgullosos, que Él favorece a los humildes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Esto es interesante y retante. Esto es interesante y desafiante, que Santiago y su discurso de la fe y obras es interesante y reta. Queremos que la fe esté sin ninguna cosa en retorno. Y dice que tu fe está muerta si no actúas. Si no actúas en ella, tu fe está muerta. Pero aquí dice que Dios demuestra más gracia. Pero Él se opone a los orgullosos. Pero tú tienes que someterte a Él. Si tú te acercas a Él, Él se acercará a ti. Nosotros no nos gusta conectar nada con la gracia, excepto una misericordia no merecida. Y Santiago no está sugiriendo ninguna posibilidad de que estamos sin gracia, pero él sí está diciendo de que nosotros tomamos ese primer paso. Si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Nosotros nos sometemos a Dios, nos acercamos a Él y Él entonces se acerca a nosotros. Y Él nos lava en la sangre de su Hijo Jesús. Es su trabajo, su obra, pero es nuestra decisión el aceptar esa obra asombrosa. Así que esta mañana, conforme hablamos de Santiago 4 y de lo que causa conflicto en nuestro mundo, creo que estas son las clases de preguntas que tenemos que hacernos. Estamos volviéndonos a Dios. Estamos volviéndonos a Dios. Cuando tú estás enfrentando problemas o deseos, tú vas a donde Dios para las respuestas. Tú vas a donde Dios para cumplimiento de esos deseos. Tú estás siendo fiel con Dios al cumplir en Él solamente, al confiar en Él solamente. Estás siendo adúltero al buscar e ir a otros lados para conseguir tus deseos y su cumplimiento. Tú estás siendo fiel. Estás dejando que Él cubra todas tus necesidades. Estás buscando su gracia en cada momento que tú caes corto. No hay nada que tú tengas que hacer para ganártelo. No tienes que levantarte tú solo y cargarte a ti mismo. Él te va a levantar, Él te va a cargar. Pero tú tienes que ir a Él primero. Tú tienes que hacer lo que puedas para acercarte a Él. Y entonces Él se va a acercar a ti. Y Él te sostendrá, Él te abrazará y su amor cubrirá todo tu pecado. Si nosotros consideramos estas cosas que nuestro hermano Santiago compartió con nosotros, Santiago el hermano de Jesús, si nosotros consideramos estas cosas que compartió con nosotros, entonces verdaderamente tendremos una respuesta no solamente al conflicto. La respuesta al conflicto es volverse a Dios con todos nuestros corazones, con nuestras rodillas hacia Dios, y después la batalla dentro de nosotros cambia, y en lugar de estar teniendo codicia y peleas unos con otros, nos volvemos a Dios y se nos cumplen. Y si no encontramos una respuesta para nuestro conflicto, si volteamos a Dios, nos volvemos los que buscamos la paz, los hijos de paz que este mundo necesita.
Los quiero retar con eso el día de hoy y que para Dios sea la gloria. Amén. Gracias. Gracias, Barrett, por este mensaje de Santiago. Verdaderamente agradezco mucho el llamado para nosotros, para escoger el confiar en Dios en nuestros conflictos, en nuestros deseos, en nuestras necesidades. Cuando me encuentro en esa temporada de querer, de ir a Dios primero y de confiar que Él va a proveer para nosotros lo que necesitamos, verdaderamente me hace pensar en una pregunta que frecuentemente me tengo que hacer, que es, ¿estoy orando acerca de esto tanto como estoy hablando de esto? Soy una persona que procesa de manera externa y me encanta trabajar en cuanto a las cosas y hablarlas con otras personas. Entonces me siento muy desafiada esta semana de que yo esté orando acerca de las cosas primero, ir a Dios en oración, dejar lo que entre a mi corazón, a mis temores, las cosas que estoy pensando. Y otra pregunta que verdaderamente sobresalió para mí es el hecho de que tú te vuelves a Dios para respuestas, y creo que estamos en una temporada en la que estoy pensando mucho acerca de todo lo que está pasando en el mundo. Estoy tratando de educarme a mí misma, de informarme, ver otra perspectiva, y eso me ayudó a recordar que todo lo que es bueno y verdadero viene de Dios. Así que conforme estoy tomando nueva información y aprendiendo cosas acerca de mí, siempre asegurándome que yo regreso a poder revisar esto y estar más enterada de la sabiduría y presencia de Dios en nuestro mundo, y escogiendo confiar en Él más con lo que está pasando. Así que muchas gracias por todo ello. Únanse a su grupo para la comunión y confraternidad en 5 minutos después del servicio.